Hola amigos, ya ha pasado el frenesí provocado por el anuncio de los datos oficiales de inflación en Estados Unidos. Hoy ya está bien, tenemos que analizar la situación con la cabeza fría. ¿Es este de verdad un punto de reversión de la tendencia? ¿Estamos volviendo a un bull market? ¿Se acabó el bear market? ¿Es hora de desplegar toda la pólvora que tenemos guardada y comprar todo lo que se mueve? Uh, yo ya les digo, sigo siendo muy cauto. Ayer sí puse unos trades. Estoy a punto de, creo que los voy a cerrar hoy, aunque esto sigue subiendo parabólicamente. Pero sigo creyendo que esto se trata más de un short covering bear market rally, ¿no? Es decir, estamos en el bear market todavía. Hay muchos actores de mercado que han sufrido pérdidas cuantiosas en lo que va de bear market y aprovechan estos rallies para salir con un poco de liquidez, para disminuir sus pérdidas, y normalmente se habla de que es el dinero institucional que se vale del dinero del retail, ¿no? Es decir, el BlackRock, el Three Arrows Capital, se vale del dinero de Juan Pérez, que entra con el FOMO, con el Fear of Missing Out, poniendo todos sus ahorros, ¿no? Entonces, es por eso que yo llamo a la calma. A continuación voy a explicar en qué se basa mi razonamiento. Primero, entender que el pump de ayer, el pump traducido en optimismo, o mejor dicho, el optimismo traducido en pump, traducido a euforia, se ha debido por que el anuncio de inflación, los datos de inflación oficial en Estados Unidos, han resultado ser menores al que los mercados esperaban. Esperaban, sí, apostaban, mejor dicho, ¿no? Porque esto sigue siendo un terreno de apuestas, ¿no? Más concretamente, la inflación de junio a julio en Estados Unidos no ha sufrido cambios, 0,0%. Y si la comparamos con la variación intermensual de la inflación de mayo a junio de este mismo año, que fue de un 1,3%, tenemos este hermoso chart de nuestros amigos de Bloomberg, donde vemos esa caída del 1,3 al 0,0%, siendo la mayor caída intermensual de la inflación en Estados Unidos desde los años 80. Entonces es esto que les encanta a los mercados, ¿no? Estos datos que suenan muy bien, les encanta decir: hemos sufrido la mayor caída de inflación de los últimos 30 y tantos años, ¿no? Entonces esto ha insuflado de aire fresco a los mercados, que han salido a comprar. Bitcoin acaba de, madre mía, acaba de rozar los $25,000. Y bueno, quiero decirles que la reducción de la inflación en Estados Unidos ha tenido que ver con la reducción en el precio del petróleo. De hecho, por muy increíble que parezca, el precio del petróleo la semana pasada se ubicó por debajo del precio que se tenía antes de la guerra entre Rusia, Ucrania y la OTAN. Recordemos que Rusia es uno de los principales productores de petróleo en el mundo, y cualquier cosa que pueda poner obstáculos a la distribución de ese petróleo, pues obviamente dispara el precio, ¿no? Entonces, obviamente, la reducción de la inflación en Estados Unidos y en muchos otros países está teniendo que ver con esta retracción, con esta caída en el precio del petróleo. Cuando hablamos de inflación, tenemos que hablar del headline inflation, es decir, la inflación en su conjunto, y el core inflation, como le llaman mis amigos gringos, que nosotros los hispanohablantes conocemos como inflación subyacente, es decir, la inflación a la que le quitamos estos bienes más volátiles, usualmente bienes energéticos como el petróleo. Y es aquí donde yo me preocupo, porque si analizamos los datos en Estados Unidos,
vemos que el headline inflation, especialmente el coste de alquileres, sigue siendo muy alto. De hecho, sigue subiendo, muestra un momento muy, muy, muy fuerte, lo que me hace pensar que la inflación en Estados Unidos no está controlada del todo. Recordemos que las sanciones al petróleo ruso de parte de la Unión Europea entrarán en vigor el próximo mes. Entonces, mucho ojo a lo que pueda pasar. Si el precio del petróleo vuelve a subir, y si tenemos en cuenta que el headline inflation en Estados Unidos se mantiene ese momentum que da la impresión de no estar controlada, si le volvemos a añadir un precio del petróleo alto, pues vamos a tener datos de inflación malos. Yo ayer ya en mi video mencionaba que es necesario esperarse 2 o 3 datos más de inflación para poder afirmar que por lo menos en el mediano plazo la inflación está controlada en Estados Unidos y que este no ha sido un mes excepcional porque el petróleo ha sufrido este retroceso en su precio. Entonces yo vuelvo a decir que tenemos que ejercer la cautela. No pensar que estamos todavía en el fondo del bear market, porque cuando nos ponemos a analizar del porqué de la reducción, todavía nos damos cuenta que hay muchas cosas que pueden salir mal. Y la verdad es que todo está pendiendo de un hilo. Como lo vuelvo a repetir, las sanciones al petróleo ruso recién van a entrar en vigor. Estamos con mucha tensión entre Estados Unidos, China y Taiwán. Sabemos que Taiwán es el mayor proveedor de semiconductores o chips en el mundo. Imagínense un escenario mundial, un escenario macroeconómico donde el mundo tenga que enfrentarse a precios de petróleo constantemente altos, más una reducción de la oferta de chips, que ya la hemos estado sufriendo desde los comienzos de la pandemia, pero multipliquen eso por 3 o por 4. ¿No? Entonces ahí no va a haber política de tipos de interés que pueda controlar la inflación. También estamos atentos a la evolución del mercado inmobiliario chino, a la evolución del mercado inmobiliario en Estados Unidos, europeos. Sabemos que sabemos que en Europa el Banco Central Europeo ha vuelto a las malas prácticas de comprar deuda italiana y deuda española, por ejemplo. Entonces, todo eso hace pensar que vamos a seguir teniendo un euro muy débil, que eso repercute en un dólar muy fuerte, lo que repercute en mucho riesgo para otros países. Con todo esto quiero decir que todavía las tensiones macroeconómicas siguen estando ahí, sin visos de resolverse en el corto plazo. ¿Y por qué estoy haciendo tanto hincapié en lo macroeconómico? Porque el pump en cripto del día de ayer se ha derivado del anuncio del dato de una cifra macroeconómica, ¿no? Entonces, si queremos decidir si es de verdad la entrada a un nuevo bull market que ha sido propiciada por los buenos datos macroeconómicos o por las buenas noticias macroeconómicas, debemos de verdad confirmar de que nos encontramos en una franca mejoría de todas estas variables macroeconómicas y que no simplemente estamos viviendo la ilusión de un mes. Yo entiendo que los mercados estaban muy faltos, muy necesitados de buenas noticias y están tomando esta inflación interanual del 8,5% como un gran evento. Sí lo es, porque obviamente es una cifra menor a la que se estimaba, pero sigue siendo, especialmente para Estados Unidos, una inflación demasiado, es históricamente alta. Entonces yo vuelvo a llamar a la cautela. Quiero seguir en mi línea. Estas simplemente son reflexiones en voz alta. Yo aquí no vengo a dar consejos. Yo aquí simplemente comparto de cómo yo estoy actuando en estos mercados, cómo estoy decidiendo invertir o no invertir mi dinero y en qué momento lo hago y por qué.
Y simplemente si podemos generar debates, preguntas, respuestas con estos análisis que hago, pues siempre bienvenidos. Es primera vez que lo pido, pero si te ha gustado el video, déjame un like y si quieres seguir viendo más, pues suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo. Chao.